Hola, ¿qué tal amigos? Por aquí con un nuevo reto eh, correspondiente al ciclo de fundamentos de programación en Python. Este reto me parece muy interesante porque ya vamos saliendo de los fundamentos y nos adentramos ya en las partes específicas que Python nos provee para análisis de datos o lo que llamamos data science. Eh, para ello aquí nos solicitan utilizar la librería eh, Pandas, que es la librería principal pues para el manejo de datos que nos provee Python. Entonces voy a proceder aquí a leer el reto. Nos dice pues que en la descripción, como consultor en recursos cinematográficos, se le ha solicitado que organice la información necesaria que contenga. La entrada sería países, lengua nativa, monto en ganancias. Van a ser string y el último dato va a ser un float. Esto con el fin de conocer los recursos que han salido de nuestro suelo y en consecuencia tomar en un futuro próximo la decisión de contratar recursos locales e iniciar la reactivación económica producto de la crisis pandémica. En adición, usted cuenta con el archivo de datos movits.csv disponible desde esta URL que nos proveen. En este sentido, escriba una función que contenga la ruta de este archivo descrita arriba para su consulta y o manipulación. A partir de estos datos, utilice los métodos pd.read, csv y pivot table. Imagino que estos métodos son de la librería Pandas para utilizarlos en los data frames y cualquier otro método que usted necesite para importar los datos del archivo .csv y crear una tabla dinámica en base a los datos solicitados. Finalmente mostrar los resultados finales. Salida, una lista con la descripción sería la lista de valores indexados por country y language, solo 10 registros, y la columna gross earnings. Este sería como un ejemplo de la tabla pues, de resultados. Entonces aquí nos ponen el esqueleto de la función. Debemos importar la librería. Se importa entonces así con esta sentencia: import pandas as pd. Esto sería el estándar, siempre así con este alias. Aquí entonces definimos nuestra ruta de archivo, la que nos dan, y aquí sería entonces la firma de la función, ¿cierto? Recibe como parámetro un string que lo llamemos ruta file csv y devuelve un string. Entonces valide la extensión del nombre del archivo, valide que la extensión del nombre del archivo sea .csv, o sea command eh, separate values, o sea valores separados por coma. En caso contrario, retorne la siguiente cadena: extensión inválida. Utilice un bloque try exit para leer el archivo. En caso de error, retorne la siguiente cadena: error al leer archivo de datos. Resultado, pruebas. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones. Debe crear un subconjunto del data frame figura 3 con las columnas country, language y gross earnings. Seguidamente, usar las columnas country y language como índice para la tabla dinámica. Entonces hay que el country y el language van a quedar como índices y gross earnings figura 1 como tabla resumen. Sería aquí entre la figura 1. Estos serían entonces los índices y estos serían los datos. Listo. Eso sería todo. Vamos a proceder entonces a la codificación. Vamos a proceder entonces a hacer la importación de la librería Pandas por medio de la siguiente sentencia: import pandas as pd. Esto, como lo hemos visto, es un estándar dentro del desarrollo de Python para utilizar entonces esta librería, que realmente es la librería Pandas. La librería Pandas es una librería de código abierto que se encarga de la manipulación de datos de alto nivel. Tiene varias estructuras pues para poder manipular los datos y tratar la información de una manera más fácil y efectiva. Una de las principales estructuras que guarda la información Pandas es un tabulador de información llamado data frame.
Pandas es muy conocido por los desarrolladores de Python en el ámbito de lo que es la data science y el machine learning, ya que ofrecen estructuras muy poderosas y flexibles que facilitan la manipulación y tratamiento de datos. Panda surgió como la necesidad de aunar en una única librería todo lo relacionado con eh, el tratamiento de datos y todo lo que necesita un analista de datos para que éste lo pudiese tener pues como en una misma herramienta, pues todas esas funcionalidades a la mano, ¿cierto? En una misma herramienta, todo lo que necesita pues en el trabajo de su día a día, como lo son pues funciones de poder cargar datos, modelarlos, analizarlos, manipularlos y prepararlos pues para reportes y extraer información valiosa. Este reto es un abrebocas para aquellas personas entusiastas o que les picó la curiosidad por convertirse en analistas o científicos de datos. Prosiguiendo con el reto, vamos a hacer uso de la librería Padlib. Vamos a importarla, import Padlib, con el fin de poder validar la extensión del archivo, que sea CSV, ¿cierto? Entonces, importamos la librería Padlib. Esto lo que nos aporta es un grupo de clases donde podemos manejar entonces rutas de los archivos y ahí poder extraer el atributo de suffix, que es el que nos provee la extensión del archivo. Prosigo entonces a definir la variable donde vamos a guardar la ruta del archivo, que será ruta file csv. Vamos a definir entonces la ruta que nos indican en el archivo. Para eso simplemente doy doble clic, le doy clic aquí. Él nos va a llevar aquí a la ruta del archivo. Voy a copiar esta ruta y esa es la que voy a definir entonces acá dentro como valor para la variable ruta file csv. Continuamos entonces definiendo ahora sí la función que nos solicitan con esta misma firma def lista películas, donde vamos a recibir como parámetro de entrada entonces un string llamado ruta file csv y vamos a volver un string. Entonces vamos a proceder aquí def lista películas y ruta file csv, que va a ser un string y él va a devolver procedemos entonces aquí ya a definir el código de nuestra función. Lo primero que vamos a validar, entonces lo primero que vamos a crear es un objeto path de tipo panlib.path. Entonces pathlib.path y le damos como parámetro el nombre o la ruta del archivo, que sería entonces esta variable que hemos definido acá global. Ya al tener esto podemos acceder a la extensión del archivo, ¿cierto? Con la propiedad o el atributo de este objeto que se va a llamar suffix. Entonces podemos aquí comparar si suffix, o sea, path.suffix es igual a el string csv. Si es igual, entonces vamos a proceder a realizar entonces todo el código acá de lo que nos están solicitando, pero si no, lo que podríamos hacer acá es imprimir que la extensión del archivo no es válida. Entonces print
aquí lo que nos indican es que debemos imprimir este texto. Entonces aquí iría esto. Si es igual, entonces aquí procederíamos a hacer un try. Tratar de abrir entonces el archivo. Ya sabemos entonces que para abrir un archivo en pandas o para cargarlo vamos a utilizar aquí la función que nos provee de lectura, que sería pd.read.csv con la ruta antes del archivo. Entonces procedemos acá a definir entonces el data frame, o sea df, llévele entonces pd.read, aquí read guión, y aquí sabemos que este final es variable, o sea aquí vamos a colocar el tipo de archivo que deseamos cargar. En este caso para nuestro ejemplo sería CSV, pero si de pronto fuera un Excel o algo, ya habría que mirar entonces la función de lectura de qué tipo de archivo es el que deseamos abrir. Entonces aquí vamos a colocar el CSV y dentro del parámetro vamos a colocar la ruta. La ruta es esta que hemos definido acá. Como ya sabemos que ingresamos por acá, es la ruta, la extensión es válida, entonces vamos a proceder aquí a tratar de hacer la carga del archivo. Si esto falla, entonces debemos lanzar un except, una excepción, y vamos a imprimir entonces el mensaje que nos están indicando acá en el reto, que sería entonces error al leer el archivo, ¿cierto? Si de pronto entonces falla, ¿cierto? Entonces acá lo que hacemos es copiar esto y lo imprimimos acá. Si continuamos acá, entonces si él lee el archivo correctamente, vamos a crear entonces el subgrupo de datos con las 3 columnas que nos solicitan acá en el ejercicio, porque aquí nos dicen que debemos crear un subconjunto del data frame con las columnas country, language y gross earnings. Recordemos que el data frame df, al cargarlo, él carga todos los datos que tiene el archivo, y el archivo tiene todas estas columnas, tiene title, year, general, language, country, no sé si lo alcancen a ver acá, tendría que es todas estas columnas, ¿cierto? Lo que está separado por cada una, eso es una columna, y a nosotros nos están solicitando solo 3 columnas, que sería el language, el country y el gross earnings, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a proceder es a extraer solo ese subconjunto del data frame. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que simplemente vamos a decirle que a datos, que va a ser un subconjunto del data frame, le vamos a decir lo que tiene data frame, y dentro de la lista vamos a dar una lista de columnas. ¿Cuáles son? Entonces aquí nos indicaron cuáles son las que nos están solicitando, que sería country, language y gross earnings. Entonces country, creo que me equivoqué, country, coma, language, y gross earnings, que sería ya aquí tendríamos en datos solo el subgrupo del data frame con estos 3 columnas, pero después nos indican que lo que debemos hacer es que aquí por defecto los índices de las filas o los registros van a estar numerados de 0, 1, 2, así como se enumeran pues las listas en Python.
Si él por defecto entonces lo lista con un número de 0, 1, 2, 3, 4, pero lo que nos están diciendo es que no, que cambiemos ese índice y los índices ya van a ser estas dos columnas. Entonces aquí debemos de definir en datos, le vamos a redefinir datos.set index, o sea que me refina los índices y ya ahí qué índice le vamos a dar, entonces los que nosotros queramos, ¿cierto? Lo que nosotros queramos. Bueno, aquí el índice esto se le da como parámetros a esta función y cuando es más de es un índice compuesto, entonces aquí va a estar por estas dos columnas. Entonces lo que hacemos es dentro de una lista le damos entonces la cantidad de columnas que deseamos que sea el índice. Aquí ya con esto tenemos entonces el data frame que es el subgrupo de datos del data frame completo, que es el que debemos devolver ya con los índices redefinidos, y esto es lo que nos están solicitando que devolvamos. Entonces aquí simplemente sería return datos, ¿cierto? Entonces esto sería la función que nos están solicitando. Para validar eso entonces guardamos y dentro del programa principal hacemos uso, vamos a hacer uso entonces de en una variable, le damos respuesta, le damos a llevar lo que nos devuelve el llamado a la función lista películas, como parámetro le vamos a dar entonces la ruta, ¿cierto? El archivo, y ya nos debe dar entonces devolver el subconjunto DataFrame con esos tres columnas donde los índices van a ser country language. Entonces aquí lo que vamos a hacer es imprimir respuesta para validar pues que sí. Bueno, lo otro que nos están solicitando, qué pena, me había aquí equivocado, es que nos están solo solicitando 10 registros, no todos los registros pues, del archivo. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es acá retornar datos.head, y aquí en head podemos darle la cantidad de head, es para que me imprima los primeros 10, ¿cierto? Si fuera los últimos serían tail, o sea, ella Pandas maneja muchas funciones pues que nosotros como analistas de datos debemos conocer muy bien. Esto, como le indicaba, es un abrebocas. Si de pronto desean pues que continuemos como esta serie de video tutoriales del manejo de pandas, me lo hacen saber y podemos entonces de pronto expandir un poquito más todo esto, así sea pues con ejercicios que no correspondan a los retos que nos solicitan. La idea es seguir aprendiendo pues mucho más de esta hermosa funcionalidad que es pandas y que nos adentra pues ya realmente unas funcionalidades muy útiles para manejo de datos. Esto guardamos acá y entonces aquí lo que vamos a imprimir es respuesta, y respuesta ya nos debería entonces mostrar solo 10 registros. Guardamos y vamos a ejecutar. Entonces aquí vamos a ejecutar. Aquí nos está generando un error en la línea 7. Bueno, vemos aquí que el error es porque aquí es en mayúscula para poder entonces acceder aquí al path, ¿cierto? A crear el objeto. Entonces guardamos y nuevamente vamos a ejecutar.
Nos dice que la extensión es inválida. Vamos a proceder aquí a validar algo. Aquí como no nos está validando la extensión, voy a poner a imprimir a ver qué es lo que nos está capturando aquí en pub.suffice, porque no nos está validando contra CSV. Entonces le vamos a dar ejecutar para validar qué es lo que nos está mostrando. Aquí nos está mostrando que es .csv, o sea, realmente yo aquí debería, el punto también hace parte entonces de la extensión. Entonces voy a proceder a aquí a compararlo con .csv y vamos entonces a guardar. Qué pena, aquí entonces guardamos, control S, ahí ya guardamos y procedemos entonces nuevamente a ejecutar. Y ahí no nos debería, bueno, aquí qué pena, voy a borrar esto, que ya ahí sí nos pasó la validación y vemos aquí que ya nos imprimió. Entonces, ¿cómo sabemos que los dos primeros son índices? Mira que este los muestra aquí. Country Language nos lo maneja entonces aquí debajo los nombres de las filas y aquí la columna más arribita. Si fueran todos al mismo nivel es porque el índice sería otro, pero entonces aquí mire que estos son los índices y ya nos arrojó entonces 10 elementos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Ahí vemos pues que nos está imprimiendo los primeros 10 registros, como nos lo indica pues el ejercicio. Vamos a validar si le cambiamos aquí, en vez de que nos muestre los primeros, la cabecera, si le damos tail, él ya nos mostraría otros datos que serían los 10 últimos. Guardamos y aquí volvemos a imprimir, a ejecutar. Vamos a limpiar acá, sola, ejecutamos y ya aquí nos imprime pues otros datos, ¿cierto? Ya los que nosotros solicitemos, ¿cierto? Aquí solicitamos los 10 últimos, entonces serían estos. Bueno, acabo de caer en cuenta que aquí no hemos cumplido una de las solicitudes que nos están indicando en el reto, que sería la de utilizar los métodos pd.read csv, que si lo implementamos para cargar los datos a nuestro data frame, pero no hemos utilizado el de pivot table, cierto, que sería entonces para armar la tabla dinámica. Aquí lo que hemos hecho es simplemente utilizar, hacer un subgrupo de los datos iniciales y solo con 3 columnas, y de esas 3 columnas redefinir entonces que el índice sean las dos primeras columnas, la country y el language. Por lo que si vemos acá en los resultados, vemos que por ejemplo para la categoría, el country y el language, digo, para el country y el language, los índices se nos está repitiendo para el mismo país y el mismo lenguaje los diferentes valores de gross earnings, ¿cierto? Entonces por cada valor diferente él nos lo está mostrando acá. Lo que deberíamos hacer es que nos debería hacer es una función agregada acá donde nos sumara todos estos valores y nos diera solo un registro por país o country, language y la sumatoria de eso. Entonces, por ejemplo, para USA English debería ser solo un registro. Entonces aquí lo que debemos implementar es realmente lo que nos pidieron, utilizar entonces el método pivot table. Entonces para eso lo que vamos a hacer entonces, vamos aquí a borrar esto. Entonces acá definimos una variable, llamémosla tabla datos, que va a ser entonces una variable que va a guardar el data frame que va a resultar de
invocar el método de pandas pivot table, pivot table, que le vamos a mandar entonces los parámetros de el data frame que ya hemos definido aquí, que leemos pues con todos los datos de f en la otra parámetro. Entonces vamos a decirle que el index va a ser cuáles los eh, va a ser entonces la lista de eh, columnas que nos indicaron, que sería entonces la de country y language, ¿sí? Entonces vamos a darle acá country y la otra columna language, que sería entonces los índices, los cuales va a unificar los datos, y aquí le podemos dar otro tercer parámetro que sería el valor. ¿Cuáles serían los valores? Sería entonces la columna que nos están solicitando, que sería el gross earnings, ¿sí? Que sería este dato de acá, los earnings. Vamos a colocarlo. Entonces aquí sería la lista de los valores, como solo va a ser uno, entonces vamos a darle gross earnings. Le voy a quitar aquí estas comitas que están. Entonces ya teniendo aquí en tabla de datos la tabla dinámica, simplemente entonces vamos a retornar esa tabla de datos aquí, tabla datos, y vamos a retornar entre los últimos 10 valores. Procedemos a guardar y vamos entonces a aquí limpiamos y ejecutar, y ahí sí ya nos debería dar entonces un valor por cada. Mira que aquí entonces usa English y usa Spanish, aquí nos estaría repitiendo. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. Miramos que ya no se nos repite entonces eh, por un mismo valor de estos dos, del valor del índice, no se nos va a repetir pues aquí varios datos, porque lo que está haciendo ya es sumando los datos. Ahí por defecto la hacen zoom, pero ya la función pivot table tiene varias funciones agregadas pues que se pueden implementar. Inclusive pues nosotros podemos darle en values o en columns. También podemos darle columnas, varias columnas, y él nos podría entonces armar todos los datos como nosotros queramos. Eso se podría explicar pues en un nuevo video tutorial, una nueva entrega. Ya ustedes, si lo desean, me escriben ahí en los comentarios, que armemos de pronto otro video donde podamos explicar inclusive cómo exportarlo a una hoja de Excel, y que de pronto entremos un poco más en la funcionalidad de lo que tiene esta librería tan útil como lo es el Pandas. Eso es todo, espero les haya gustado, y nos vemos en una próxima entrega. No se olviden de suscribirse y darle like. Chao.